dediqué a la prensa más de la mitad de mi vida, más de 30 años. Mi nombre es Elvio José Escondi. Yo nací en ese momento, año 1930, en la localidad de Bernal, ahora ciudad. La composición social de mi familia es un poco ecléctica en el sentido de lo que puede ser la mixtura entre inmigrantes. Mi padre es italiano, nacido en el Piamonte, y mi madre es originaria del país. Año 1930, mi padre formó parte de la segunda oleada de inmigración de Europa hacia la Argentina. Cuando llegó, hay que recordar también de que el año 1930 fue el año tremendamente trágico de la recesión, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial y sobre todo de Estados Unidos. Al llegar acá, mi padre se dedicó a la construcción. Era un rubro que estaba progresando mucho. Mi madre era hija de productores rurales de la provincia de Buenos Aires, exactamente en el partido de La Prida. Viajaron a Buenos Aires y ahí es donde lo conoce a mi padre. Mi infancia transcurrió todo el colegio primario, lo hice en el colegio Nuestra Señora de la Guardia de Bernal, de los salesianos de la Guardia de Don Bosco. Se hacía una especie de anales donde se publicaban todas las actividades que se iban haciendo en el colegio, y a mí me tocó en algún determinado momento escribir. Entonces no sé si eso habrá sido el punto inicial de mi gusto por el periodismo. El colegio secundario lo realicé en el mismo colegio de Bernal, con los salesianos. Y paralelamente, en ese momento, me gustó la carrera de docente. Mis estudios de la docencia, que transcurrieron durante 6 años, porque durante el periodo que yo comencé en el año 1944, la segunda parte del secundario, los periodos de acuerdo con la reestructuración de los códigos y de la política educativa se fue estirando. Primero 4 años, después 5 y terminó siendo 6 años para que yo pudiera obtener el título de maestro normal nacional, que lo ejercí durante 4 o 5 años con mucho gusto. Y ahí surgió un factor circunstancial. Me vinculé con una persona que estaba muy allegada a la familia Paz, que eran los dueños de la prensa, y me propuso, ya que yo había realizado paralelamente con los estudios de la docencia, estudios de filosofía y literatura, o sea, estudio de letras, filosofía y letras, me propuso si quería entrar a trabajar al diario. Había una circunstancia histórica para que surgiera esa posibilidad. El diario había sido confiscado por Perón en el año 1951 a la familia Paz, que entró la CGT, Espejo era el secretario general de la CGT, pasó a ser director del diario. En el año 1956, cuando se produce la Revolución Libertadora, un año antes, en el 55, las autoridades militares de ese momento deciden devolverle a la familia Paz la titularidad del diario. Entonces surgió a través de este contacto la suerte de que la conexión que pude llegar yo a lograr fue directamente con la señora Selmina Paz de Anchorena, que era la dueña del diario. De manera que a partir de ese momento realicé todas las gestiones, las entrevistas, lo que fuera, y en el año 1956, exactamente en el mes de mayo, comencé a desarrollar mi actividad periodística.
Lo que tenía de bueno la prensa era que aquel que se quería informar tenía información de todo el espectro de la vida ciudadana. Pero la parte ideológica, el diario la tenía reservada y la gente ya lo sabía. El diario tenía 2 páginas centrales donde en una publicaba sus editoriales. Ahí estaba la idea política y filosófica del diario. Y en la contraparte, también de página central, eran las colaboraciones que se ofrecían al diario, que el diario pedía a colaboradores determinados un trabajo. El que no comulgaba con la idea del diario, lo único que tenía que hacer era obviar y dar vuelta a esas 2 páginas y se seguía informando de todo lo que ocurría en el país. Un día que indudablemente repercutió en todo el país y repercutió en el diario fue el 24 de marzo del año 1976. El golpe militar. Indudablemente el diario salió con lo que nosotros en la jerga periodística llamamos título catástrofe. Como en toda la vida ciudadana, el periodismo sufrió. El gobierno militar indudablemente impuso sus reglas que la prensa las cumplió sí y no, porque la prensa siempre defendió su independencia y hubo situaciones conflictivas. Apenas se produjo el golpe militar, todos los diarios fueron intervenidos, todos los diarios tuvieron un representante militar dentro de su edificio, dentro de la redacción, para controlar lo que se publicaba. En un determinado momento, después del 24, aparece una tarde un capitán del ejército, con 2 ayudantes que se presentaron para pedir hablar con el director, que ellos eran los representantes del gobierno ante la prensa. El director les dijo: a una ordenanza, asígnenle una oficina, y en ese lugar se instaló el jefe militar, digamos, designado por las autoridades ante la prensa. Entonces, ese jefe militar leía toda la información que producía la prensa. Pero la prensa, como todos los diarios, tiene una hora indefectible de salida a la calle. Se imprime y lo que en la jerga se llama recorridos, esperan los diarios, que en ese momento los recorridos, los camiones con todos los diarios, hacían su descarga en la Recoba de Paseo Colón, ahí al lado de la Casa de Gobierno. Entonces ahí se descargaban todos los diarios y se iban repartiendo por jurisdicciones y por zonas para la capital, para el Gran Buenos Aires, para el interior del país. De manera que había tiempos para imprimir el diario y entregarlo para su reparto. Una sola persona, como era en este momento, en su caso el capitán del ejército, quería leer todo, pero el hombre lamentablemente no dio abasto. De manera que el director, en su momento, cuando llegó la hora de cerrar el diario, que ya no había ninguna noticia más para publicarse, se mandó a imprimir. De manera que se dio la situación graciosa de que el representante militar estaba leyendo las pruebas del diario cuando el diario ya estaba en impresión y listo para su reparto. Eso fue el primer día. Segundo día, después del golpe, día 25-26, vuelve a aparecer el mismo capitán para proceder a evaluar todo el trabajo del diario. Llega un determinado momento que pasó lo del día anterior. En aquel momento se escribía a los periodistas, en el caso mío, escribíamos con la famosa Remington u Olivetti, la máquina de escribir.
De manera que eso exigía el proceso de que el periodista escribía, el secretario de redacción leía, o los jefes de sección leían el material, lo supervisaban, lo mandaban al taller a componer, pasaba por la linotipo, el linotipista componía la información, quedaban toda la gran tabla de plomo, con líneas de plomo, se sacaba una prueba y esa prueba iba a los correctores y al jefe de sección que correspondía. Todo eso lleva su tiempo, de manera que después del tercer día que el representante militar seguía leyendo a las 12 de la noche, 1 de la mañana, las pruebas del diario, y el diario ya estaba repartiéndose, automáticamente el cuarto día no existió. A partir de ese momento se terminó la representación militar dentro. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del... Bajando acá en el cruce de Florencio Varela, estaba indudablemente el clásico Falcon Verde con personal militar uniformado, era de la Marina. Nos bajan a todo el colectivo, piden documentos. Como uno no tiene nada que ocultar, cuando me pidieron, el oficial que era de la Marina, reitero, me pidió documento, yo, el primer gesto que hice fue colocar la mano en el saco para sacar el documento. Cuando hago este movimiento, siento el grito del militar y una 45 que me apunta. ¿Qué hace? Me grita. Le digo, estoy buscando mi documento. Dice, muy despacio. Retiro mi credencial, que la credencial era valiosísima, más que el documento. Te entrego el documento. El oficial lo ve la prensa. Muy bien, tómelo. Y me dijo, para la próxima vez y en adelante le aconsejo, este movimiento no lo haga nunca más. Lleve la credencial en algún lugar donde se vea el movimiento de las manos. Esas son cosas que uno lo han marcado en distintos momentos de la vida societaria del país. Un gran apoyo lo he tenido total y absoluto por parte de mi esposa, porque te podés imaginar lo que significa, sobre todo durante el gobierno del periodo militar, la falta de cumplimiento de horarios, porque el periodismo no tiene horarios. Surge la noticia y la noticia surge de la manera más imprevista. Entonces hay situaciones que el periodista tiene que estar al pie del cañón en forma permanente. Yo me tenía que trasladar desde Buenos Aires hasta Florencio Varela, que no son 2 minutos. Tardaba su tiempo, sobre todo a la noche, 11, 12 de la noche. Por eso que tengo que reconocer el apoyo que he tenido total de mi mujer, una mujer exquisita, que verdaderamente me ha acompañado durante toda mi actividad periodística. A la hora que yo llegaba, ella me estaba esperando, sin cenar, esperándome a mí para por lo menos compartir alguna actividad familiar en conjunto. Y tengo que reconocer de que, reitero, el periodismo no tiene horarios. Entonces, prácticamente la que ha criado a mis 3 hijos ha sido mi mujer, que reitero, no dejo de agradecérselo. Una vez que llegó el año 90, decidí retirarme. Bueno, fantástico. Me retiré, me acogí a la jubilación, pero el fuego sagrado del periodismo uno no lo puede dejar. Entonces ya era parte de mi ser el periodismo. Entonces, después de jubilado, pasado unos meses de sabáticos, digamos, tratando de volver un poco a la normalidad,
seguí en el ejercicio del periodismo, hasta que llegó un determinado momento en que me di cuenta de que tenía que ponerle punto final y comenzar a vivir mi vida, y vivir mi vida con mi mujer, lo que no lo digo con salvedades que me dejen alguna sensación negativa, pero no disfruté de mi tiempo y de mi hogar, de mi mujer y de mis hijos. Entonces, a partir de un determinado momento dije, paro la mano, me jubilo en serio y me dedico a mis cosas.